Ezequiel 1. La visión de Ezequiel de Dios y su trono. A introducción a la visión. 1. Ezequiel entre los cautivos. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes. El relato de Ezequiel de su profecía no es un cuento de hadas de un tiempo y lugar desconocido. Fue un hombre real que vivió en un lugar real y que en un día real tuvo extraordinarias visiones de Dios. Y el año 30 era probablemente la edad del profeta Ezequiel. Según Números 4:3, los sacerdotes normalmente comenzaban su servicio en el templo en su año 30. Esta fecha también significa que Ezequiel creció durante los años de reforma del rey Josías, 640 a 690 AC. 2. El ministerio profético de Ezequiel. Fue en cierto modo una compensación por el ministerio sacerdotal que la desgracia del destierro le había arrebatado. Cuando estaba por comenzar su momento de ministerio, Dios lo llamó a otra esfera de trabajo. El sacerdote fue comisionado como profeta. Taylor. 3. Si Ezequiel tenía 30 años en el 593, por lo tanto, habría nacido alrededor del 622, durante el reinado del piadoso rey Josías. Hacia el año 600, cuando tenía unos 23 años, el profeta se casó. Con su esposa fue a Babilonia como exiliado en el 597 a la edad de 26 años. La última profecía fechada de su libro, Ezequiel 29 horas y 17 minutos, es la del año 571, cuando tendría 51 años. Mientras tanto, habría perdido a su esposa cuando tenía 37 años, 24:18. Walter y Heck. Estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, en una serie de ataques, el imperio babilónico conquistó al reino de Judá y se llevaron cautivos en 3 oleadas. 605 AC Jerusalén fue atacada, y Daniel y otros cautivos fueron llevados a Babilonia. 597 AC Jerusalén fue atacada, el tesoro tomado del templo, y más cautivos llevados a Babilonia. 587 AC Jerusalén cae y casi todos los que quedan en el reino son exiliados. Y Ezequiel fue llevado cautivo en la segunda fase, en el 597 a.C. 2 Reyes 24. 12-16 describe la conquista que condujo al cautiverio de Ezequiel. No hay indicios de que alguna vez haya regresado a Judá. 2. El ministerio profético de Ezequiel comenzó cuando Judá todavía era un reino independiente, aunque bajo el poderoso dominio de Babilonia, y el templo todavía estaba en pie y funcionaba en Jerusalén. Durante este tiempo, antes de la conquista completa de Judá, había muchos falsos profetas en Jerusalén y Babilonia que afirmaban que Dios rescataría a Judá y que los que ya estaban cautivos, como Ezequiel, regresarían pronto. Jeremías 28, 1, 4, 29, 15-28. El mensaje de Ezequiel fue una reprensión por el deseo pecaminoso de escapar del merecido juicio que pronto traerían los babilonios, y su mensaje también dio al pueblo de Dios una esperanza real, en lugar de la esperanza vacía de los falsos profetas. 3. En medio de los cautivos. El hecho llamativo al comienzo de nuestra lectura es que a un hombre en el exilio, y en un momento en que la perspectiva nacional era de las más oscuras, Dios le concedió estas revelaciones de sí mismo en una imagen mística y maravillosa. Morgan. 4. En medio de los cautivos. Él fue víctima de una política común del antiguo Cercano Oriente hacia los pueblos conquistados. La deportación masiva de poblaciones enteras diseñada para acabar con la resistencia nacional en su tierra al eliminar el liderazgo político y espiritual, y para reforzar la economía y la maquinaria militar de la patria del conquistador. Bloch. V. El río Quebar, un canal navegable, fluía al sureste de la ciudad de Babilonia. Alexander. C. Los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. Ezequiel experimentó estas asombrosas visiones junto al río. Aparentemente, se presentaron ante él como visiones, imágenes mentales como sueños mientras estaba despierto. Y los cielos se abrieron, había un poder y una autoridad supremos, soberanos y divinos por medio de los cuales se hacía esto. No se dice que los cielos se abrieron, sino que fueron abiertos. No fue un meteoro, ni abismo o cañón. Paul.
2, 2-3, la palabra de Jehová y la mano de Jehová sobre Ezequiel. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre la mano de Jehová. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, según muchos cálculos, el cautiverio del rey Joaquín, 2 Reyes 24, ocurrió en el 597 a.C., 10 años antes de la caída completa del reino de Judá. El 5.º año de su cautiverio habría sido 5 años antes de la caída completa de Jerusalén y Judá. Y la fecha específica de su llamado se fija en el 5.º día del 4.º mes. Suponiendo un año nuevo de primavera, la llamada le llegó el 5.º día de Tamuz, que para el año 593 a.C. se traduce como 31 de julio. Block. B. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. No solo la palabra de Dios vino al sacerdote Ezequiel, sino que vino de una manera notable expresamente. Y el nombre Ezequiel significa la fuerza de Dios, fortalecido por Dios. Paul. 2. Feinberg enumeró lo que sabemos de Ezequiel el hombre. Sabemos el significado de su nombre. Probablemente nació en el año 627 a.C., si Ezequiel 1:1 se refiere a su edad. Era sacerdote, Ezequiel 1:3. Fue llevado cautivo con el rey Joaquín en el 597 a.C., Ezequiel 1:2, 33 horas y 21 minutos. Estaba en Quebar, probablemente un canal real de Nabucodonosor, Ezequiel 1:3. Estaba casado y tenía su propia casa, Ezequiel 8:1, 24:18. Su esposa murió durante su ministerio y Dios le ordenó que no se volviera a casar, Ezequiel 24, 16-18. Sirvió durante el mismo tiempo que Jeremías y Daniel, sin mencionar a Jeremías pero sí 3 menciones a Daniel, Ezequiel 14:14, 14:20, 28, 3. Profetizó durante unos 20 años, Ezequiel 1:2 y 29 horas y 17 minutos. 3. Ezequiel el sacerdote, ningún otro profeta, ni siquiera el sacerdote profesional Jeremías. Jeremías 1:1, muestra un interés tan intenso en los asuntos sacerdotales, sacrificios, regulaciones concernientes a la pureza ceremonial, el templo, precisión en la descripción y datación. Block. C. En la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Ezequiel probablemente vivió con otros cautivos judíos en esta ciudad o pueblo junto al río. D. Vino allí sobre la mano de Jehová. Ezequiel recibió la palabra de Dios de una manera especial, expresamente. Él también fue agente o representante de Dios de una manera especial porque la mano del Señor vino sobre él. Y la mano del Señor estaba sobre él, connota la idea de la fuerza de Dios a favor de la persona involucrada. 3:14. CF Isaías 25 horas y 10 minutos, 41 horas y 10 minutos, 20. Un concepto inherente en el nombre Ezequiel, Yesel, que significa Dios fortalece. Alexander. D. La visión de Ezequiel de Dios y los seres vivientes. 1:4. El torbellino del norte. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso. Ezequiel vio un viento tempestuoso, algo así como un tornado, que venía del norte. El norte a menudo se asocia con el juicio de Dios a través de los poderosos enemigos de Israel, Jeremías 1, 14-15, y el cautiverio de Israel, Jeremías 3:18. Y esto comienza la descripción de Ezequiel de lo que podría ser la visión más inusual y detallada de Dios en las Escrituras. 2. Tomando Ezequiel 1-3 como una unidad, también es la descripción más larga y profunda del llamado de un profeta en las Escrituras. La visión que tuvo Ezequiel en el momento de su llamado nunca lo abandonó, sino que influyó en su pensamiento continuamente. Era el conocimiento de Dios, santo, glorioso y soberano. El profeta no muestra una lucha con sus sentimientos como es tan evidente en la vida y el servicio de Jeremías. Feinberg. 3.
Fue significativo que esta visión de Dios y los seres vivientes proviniera de la dirección del cautiverio y la conquista impuesta a Israel. Era una forma de decir que esas calamidades eran de Dios. B. Una gran nube, con un fuego envolvente. El viento tempestuoso que vio Ezequiel estaba asociado con las grandes imágenes de la presencia de Dios. La nube de día y el fuego de noche fueron la expresión de la presencia de Dios con Israel a través del desierto. Éxodo 13, 21-22. Un fuego envolvente es un recordatorio de la zarza ardiente que vio Moisés, que ardía pero no se consumía. Éxodo 3, 2. Y un gran efecto de esta visión fue asegurarle a Ezequiel que Yahvé era de hecho el Dios soberano de toda la creación, sin importar cuán grandes parecieran ser Babilonia y sus dioses. La multiplicidad de templos, la increíble prosperidad de la ciudad, la colmena de la industria y la cultura, todo esto habría hecho sentir a cualquier cautivo hebreo cuán pequeño era su país natal y cuán grandes eran los dioses conquistadores de Nabucodonosor. Taylor. C. Y alrededor de él un resplandor. Este resplandor radiante es una expresión de la gloria de Dios. Y, si el mensaje de Isaías se centra en la salvación del Señor, el de Jeremías en el juicio del Señor y el de Daniel en el reino del Señor, entonces el de Ezequiel se ocupa de la gloria del Señor. Fine B. 2, 5-9, los 4 seres vivientes. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. 4 seres notables destacan desde en medio de este torbellino de la presencia de Dios. Ezequiel luego identificó a estos notables seres como querubines. Ezequiel 10, 8-15, ángeles de poder y gloria únicos que rodean a Dios. Y algunos tratan de enfatizar la conexión entre lo que Ezequiel describió y las imágenes artísticas de monstruos, mitad bestia, mitad humanos de culturas antiguas. Sin embargo, la idea bíblica de los querubines se remonta mucho más atrás. Los querubines aparecen por primera vez en el jardín del Edén, los que guardan el camino del árbol de la vida con espada de fuego, Génesis 3:24. Los diseños artísticos de querubines eran prominentes en la tapa del Arca del Pacto, el propiciatorio, Éxodo 25, 18-20. Dado que el Arca del Pacto representaba la presencia de Dios entre Israel, a veces se le llamaba el que mora entre los querubines, 1 Samuel 4:4, 6:2, 1 Crónicas 13:6, Salmo 80, 1, 99, 1, Isaías 37 horas y 16 minutos. Esta era una expresión artística terrenal de una realidad celestial, Hebreos 8:5. A veces, la frase habla de la imagen terrenal, y a veces, de la realidad celestial. El interior del tabernáculo estaba decorado con diseños de querubines, dando la impresión a cualquiera en el tabernáculo de que estaban rodeados de querubines, Éxodo 26, 1. El velo que separaba el lugar santísimo del tabernáculo estaba decorado con querubines, lo que aumentaba el sentido de su presencia, Éxodo 26 horas y 31 minutos. Los diseños de los querubines fueron prominentes en el templo de Salomón, 1 Reyes 6, 23-35. Las 4 criaturas mencionadas por Juan que rodeaban el trono de Dios se cree correctamente que son querubines. Apocalipsis 4, 6-8. Antes de su caída, Satanás estuvo entre los querubines que cubrían el trono de Dios. Ezequiel 28, 14-16. 2. Ciertamente Ezequiel conocía a los querubines por su entrenamiento en el templo, con sus muchas representaciones de estas criaturas, Éxodo 25-26, 36-37, 1 Reyes 6, 2 Crónicas 3. Alexander. B. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Ezequiel señaló que no eran hombres, eran seres angelicales, no seres humanos. Sin embargo, tenían semejanza de hombre, en forma y estructura general, parecían hombres.
Y, como mostrará la siguiente descripción, no se parecían a ninguna persona en la tierra. Los hombres no tienen 4 caras ni 4 alas. Sin embargo, generalmente se parecían más a los hombres que a los dragones, las ballenas u otras formas. 2. Cuando los seres angelicales se les aparecen a hombres y mujeres en la Biblia, a menudo tienen la semejanza de un hombre. Quizás la forma y apariencia general de los ángeles es algo así como la forma y apariencia general de los seres humanos. C. Cada uno tenía 4 caras. Ezequiel describirá sus rostros en las siguientes líneas. El hecho de que un ser tenga 4 caras quizás indica que algunos seres pueden componerse de más de una persona. De una manera más allá de nuestra comprensión total, hay un Dios en 3 personas. Quizás las 4 caras indican que estos querubines componen un ser en 4 personas. D. Cada uno tenía 4 alas. Los querubines son una clase muy especial de seres angelicales. Y este es uno de los pocos lugares en las Escrituras que nos dice que las alas están asociadas con los seres angelicales. Y los diseños artísticos de los querubines que se mandaron a hacer con el tabernáculo, el templo y el arca del pacto enfatizaron sus alas. Éxodo 25 horas y 20 minutos y 37. 9. 1 Reyes 6, 24-27 y 8-7. 2. En Isaías 6, 1, 4. El profeta describió su visión celestial donde vio seres a los que llamó serafines que tenían 6 alas. Es probable que los querubines y los serafines sean los mismos seres descritos desde perspectivas ligeramente diferentes o notando detalles diferentes. El nombre serafines significa ardientes, lo que parece encajar con estos querubines descritos en Ezequiel 1:13. Y los pies de ellos eran derechos, teniendo semejanza de hombre, tenían algo como piernas humanas, pero con pies muy diferentes, como las plantas de pie de becerro. Centellaban a manera de bronce muy bruñido. Estos seres tenían una apariencia brillante y radiante. Centellaban y despedían una especie de color bronce. Y difícilmente hay algo que dé un brillo más alto que el latón pulido o bruñido. Nuestro bendito Señor es representado con piernas como de bronce bruñido, Apocalipsis 1:15. Clarke. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre. Este es otro ejemplo de las formas en que se parecían a un hombre. Con las alas se juntaban el uno al otro. Los 4 querubines estaban muy juntos, no esparcidos a grandes distancias. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, no se desviaban ni a la izquierda ni a la derecha, sino que seguían derecho su camino. No había nada errático o caótico en sus movimientos. 3, 10-14. La apariencia y el movimiento de los seres vivientes. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Y el aspecto de sus caras. Cada uno de los querubines tenía rostro de hombre, de león, de buey y de águila. En la visión del cielo de Juan, parece describir 4 criaturas, cada una con una de estas 4 caras. Apocalipsis 4, 6-8. La mayoría piensa que Juan simplemente describió el rostro particular que se volvió hacia su línea de visión. Y que estas 4 caras han despertado la imaginación de estudiosos de la Biblia, estudiantes y artistas a lo largo de la historia. Estos 4 rostros o figuras son un tema habitual en el arte cristiano, especialmente en la Europa medieval, con la asociación de una figura con uno de los escritores de los Evangelios. En la obra escultórica de las catedrales europeas, a menudo se puede ver la figura de un hombre con un libro, un león con un libro y también un buey y un águila. 2. El problema es que no ha habido un acuerdo absoluto sobre qué figura representa a qué escritor del Evangelio.
3. Algunos comentaristas dicen que estos 4 seres hablan de los estandartes de las tribus principales mientras Israel acampaba en 4 grupos alrededor del tabernáculo en el desierto. Números 2:3, 2:10, 2:18 y 2:25 mencionan esta organización de las tribus bajo estas 4 cabezas, pero no asignan ni mascotas a los estandartes tribales. Cis, Clarke y Pole mencionan cada uno este enfoque y citan a escritores judíos, Cis, los talmudistas, Clarke, y el sabio Mid, de los rabinos, Pole. Pole explica, estas eran las 4 criaturas cuyos retratos estaban en los 4 estandartes de los israelitas mientras estaban ordenados en 4 compañías, asignando a los hombres de 3 tribus a cada compañía. El estandarte de Judá tenía un león en sus colores, según la profecía de Jacob de esa tribu, Génesis 49, 9, Efraín tenía un buey, Rubén tenía un hombre, Dan un águila. Esto el sabio Mid lo prueba de los rabinos, quienes, aunque lo suficientemente fabulosos, sin embargo, en tal cosa se les puede acreditar. 4. Quizás sea más seguro decir que las 4 caras son importantes porque representan toda la creación animada, en su máxima excelencia. El león es el más poderoso de los animales salvajes, el buey el más fuerte de los animales domésticos, el águila rey de todas las aves, y el hombre es el más alto de toda la creación. El hombre es exaltado entre las criaturas, el águila es exaltada entre las aves, el buey es exaltado entre los animales domésticos, el león es exaltado entre las fieras, y todos ellos han recibido dominio, y se les ha dado grandeza, pero están estacionados debajo del carro del santo. Midrash Shemot, citado en Feinberg. Los 4 representan toda la creación consciente. El hombre es la criatura más alta que Dios hizo. El león, el águila y el buey dominan el reino de los animales salvajes, los cielos y los animales domésticos, respectivamente. Dado que Dios se sienta en un trono sobre los querubines, la idea es que toda la creación sensible está subordinada a él. Smith. Hay muchos ejemplos de pinturas y esculturas del Medio Oriente que combinan formas animales y humanas, por ejemplo, un toro alado con cabeza humana. Pero no hay nada como esto, seres que tienen 4 caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Esto es diferente, aunque no contradictorio, a lo que Isaías registró en Isaías 6:2. Allí vio serafines, ardientes, con 6 alas, 2 para volar, 2 para cubrir el rostro y 2 para cubrir los pies. Ezequiel parece registrar los 2 usados para volar y los 2 usados para cubrir los pies. No tenemos explicación de por qué en la visión de Isaías los rostros estaban cubiertos y en la de Ezequiel no. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante. La idea de Ezequiel 1:9 se repite para enfatizar. Estos seres no se volvieron cuando andaban. Y Dios está avanzando sin desviarse, sin vacilar, hacia el cumplimiento de su propósito en este mundo de hoy. Nada lo disuadirá, nada puede desviarlo en absoluto. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen. Es difícil saber si esto se refiere al espíritu del querubín o al Espíritu Santo. Si es lo primero, significa que no hay batalla entre la carne y el espíritu para estos seres. Su carne hace exactamente lo que su espíritu desea, a diferencia de los hombres, como en Marcos 14:38. Si es lo último, entonces responden perfectamente a la dirección del Espíritu Santo. Su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, había algo radiante, resplandeciente e incluso cálido en el aspecto de estos querubines. Isaías los describió como ardientes, serafines, Isaías 6:2, al igual que Ezequiel. Del fuego salían relámpagos, muestra el poder y el asombro asociados con estas criaturas. Y los ángeles están todos encendidos en fuego, por así decirlo, con celo por Dios e indignación contra el pecado, seamos igualmente afectados. Y los seres vivientes corrían y volvían, los querubines estaban activos, pareciendo no detenerse por un momento. Sus movimientos fueron tan rápidos como relámpagos. 4:15-21, Ezequiel mira hacia abajo, las ruedas asociadas con los seres vivientes. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes,
a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban, hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban. He aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes. No es fácil imaginar exactamente lo que Ezequiel vio o describió aquí. Probablemente sea la idea de un gran carro de 4 ruedas que transporta el trono de Dios. La impresión general es de actividad y movimiento constantes, no solo de los mismos seres vivientes, Ezequiel 1:14, sino también del trono de Dios, mencionado específicamente en Ezequiel 1:26. Y Ezequiel vio un carro del trono, un carro sobrenatural que daba el efecto de un gran movimiento y un progreso irresistible. Fain B. 2. Los antiguos escritores judíos encontraron en este pasaje lo que llamaron el Merkabah, el carro del trono divino. Smith. B. El color del crisólito. El crisólito puede venir en muchos colores diferentes, pero uno de los más notables y preciosos es el esmeralda. Esto puede significar que las ruedas y su funcionamiento emitían un color verde. Y una rueda en medio de rueda. Cada rueda se compone de 2 ruedas aparentemente en ángulo recto entre sí. Esto es imposible en la realidad, pero en la visión permite que el carro corra instantáneamente en cualquier dirección sin girar. Right. C. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. El sentido parece ser que las ruedas y sus mecanismos podrían moverse en cualquier dirección, pero no había sensación de caos o desorden en sus movimientos. Y, como un rodamiento, podían moverse en cualquier dirección sin ningún mecanismo de dirección. Smith. 2. No perdían el tiempo en un giro difícil o tedioso, como vemos en otros carros, por cualquier camino que tuvieran que ir. Hacia allí tenían las caras dirigidas, y así avanzaban en su camino, ya sea al este o al oeste, al norte o al sur. Paul. D. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Una vez más, no es fácil imaginar exactamente lo que Ezequiel vio o describió aquí. La descripción de llenos de ojos fue como Juan describió a los querubines mismos. Apocalipsis 4:6. El sentido es de gran conocimiento e inteligencia. Y no son metal muerto, su vivencia se muestra por sus ojos con los que pueden ver el camino, y por su vínculo de vida con las criaturas vivientes sobre ellos. Right. 2. Las ruedas simbolizan la omnipresencia de Dios, mientras que los ojos en sus aros sugieren la omnisciencia de Dios, que ve y sabe todo. Wiersbe. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. A medida que los 4 querubines se movían, también lo hacían las 4 ruedas y su funcionamiento. Estaban tan íntimamente conectados que Ezequiel pudo escribir, el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y dentro de 13 meses volverán los querubines y este carro celestial para llevarse la gloria del Señor del templo y de Jerusalén, Ezequiel 9:10. Sin embargo, en su gracia, Dios también le dio a Ezequiel una visión del regreso de la gloria de Dios al templo, junto con estos querubines y el carro celestial, Ezequiel 43:1-5. 5, 22-25, Ezequiel ve hacia arriba, el firmamento y las alas de los seres vivientes. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas,
se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso. Cuando Ezequiel miró por encima de los querubines, vio el espacio a manera de cristal maravilloso. Había algo espectacular en el cielo o sobre los querubines. Y Sheldon comenta con respecto a la palabra hebrea raquia traducida como firmamento, el significado hebreo de algo, afirmado, al golpear o estampar, por ejemplo, una pieza martillada de metalistería. Por lo general, se refiere a la curva de los cielos, que para un observador en el suelo aparece como un gran cuenco invertido de color azul. En pasajes como Génesis 1:6, Salmos 19:1, 150:1, Daniel 12:3, claramente tiene este significado, pero en Ezequiel tiene el sentido de una superficie o plataforma firme y nivelada. En el libro de Apocalipsis, esta misma frase se convierte en un mar de vidrio, como cristal ante el trono de Dios. Apocalipsis 4:6. Ve, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. Esto parece describir el ruido fuerte y majestuoso de una gran cascada. Juan usó esta frase para describir la voz de Jesús ascendido, Apocalipsis 1:15, la voz de Dios, Apocalipsis 14:2, y la voz de una gran multitud, Apocalipsis 19:6. Se oía una voz de arriba de la expansión. Los seres vivientes respondieron a esta voz que vino de arriba de todo. 6:26-28, sobre todas las cosas, el trono y aquel que estaba sentado en el trono. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono, ya que las ruedas y su funcionamiento parecían estar sobre la tierra al lado de cada criatura viviente. Ezequiel 1:15, y la voz y el trono venían de sobre el firmamento. Ezequiel 1:25-26, la presencia de Dios estaba sobre los querubines y las ruedas y sus mecanismos. Y en el libro de Isaías tenemos los principios del trono de Dios. En Jeremías tenemos la práctica de ese trono, pero en Ezequiel tenemos a la persona que está en el trono. Parecía de piedra de zafiro. Moisés describió partes de su visión celestial con el color azul y el brillo de una piedra de zafiro. Éxodo 24:10. Y él observa el trono más majestuoso que uno pueda imaginar, hecho enteramente de lapislázuli, una de las piedras más preciosas conocidas por los antiguos. Block 2. El zafiro oriental puro, del que ahora tengo ante mí un gran espécimen bien tallado, es uno de los azules más hermosos y resplandecientes que se pueden concebir. Clarke. Sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. La repetición de la palabra semejanza significa que Ezequiel estaba preocupado por enfatizar que lo que vio eran representaciones de lo real. Ezequiel bien podría negar que vio el verdadero trono de Dios o a Dios mismo, vio su semejanza. Y que Dios no podía ser expresado visiblemente era un principio profundamente arraigado en la religión israelita desde Moisés en adelante, y por esa misma razón la idolatría estaba descartada. Pero dada la posibilidad de una teofanía, es concebible que ninguna otra forma, excepto la forma humana, pudiera haber sido utilizada para representar a la deidad. Taylor. 2. Si se va a representar a Dios en forma concreta, el símbolo más elevado que el hombre puede usar es la forma humana. Cuando Dios quiso revelarse en la suprema revelación de su persona, lo hizo en la forma de Jesucristo hombre. Fine B. 3. La descripción sugiere que Ezequiel no vio un rostro y un cuerpo que pudiera haber dibujado, sino más bien un resplandor ardiente que tenía forma humana y que sabía que era vivo y personal. Wright. De semejanza que parecía de hombre,
la representación que Ezequiel vio de Dios era algo así como un hombre. Esto es consistente con las otras descripciones de Dios en visiones celestiales, como Isaías 6, 1, 4 y Apocalipsis 4 a 5, y la idea general de que Dios hizo al hombre a su imagen, Génesis 1, 26-27. Nuevamente, Ezequiel no dijo que Dios fuera un hombre, simplemente que parecía algo así como un hombre. Y, a diferencia de los dioses de las naciones representados en sellos y grabados antiguos, la gloria de Yahvé desafía la descripción humana, verbal o visualmente. Y a diferencia de las imágenes de los paganos, que requieren atención y pulido constantes, el resplandor de Yahvé emana de su propio ser. Block. Bronce refulgente. Esta es la cuarta asociación de color. Primero crisólito o esmeralda, Ezequiel 1:16, luego cristal claro, Ezequiel 1:22, luego azul zafiro, Ezequiel 1:26, y ahora bronce refulgente. Y Alexander dice que la palabra traducida en algunas traducciones como ámbar, asmal, es más literalmente metal resplandeciente, y tiene la idea de algo que brilla, como un metal resplandeciente. Desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego. Una luz roja y amarilla intermitente descendía de esta representación de Dios. La sugerencia es de su poder y resplandor yendo del cielo a la tierra. Y el simbolismo apunta a Dios como alto y sublime por encima de los cielos, muy alejado de este mundo. Sin embargo, aún así da dirección y orden a su creación desde su trono celestial. Smith. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. La imagen completa es de un resplandor colorido, brillante y feliz como el arco iris que está en las nubes. Y que en la visión celestial de Juan, él vio el trono de Dios rodeado por un arco iris. Apocalipsis 4:3. Alrededor de este escenario de toda soberanía, poder, autoridad y gloria, este escenario del trono de Dios, Dios puso un recordatorio de su promesa de nunca más destruir la tierra con agua, Génesis 9, 13-16, una promesa que dirige su soberanía, de tal manera que no es caprichosa ni contraria a sus promesas. 2. Un trono dice, puedo hacer lo que quiera porque yo gobierno. Una promesa dice, te cumpliré esta palabra y no puedo hacer otra cosa. Un arcoíris sobre el trono de Dios es algo notable, que muestra que Dios siempre se limitará a sí mismo por sus propias promesas. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Ezequiel construyó ingeniosamente esta declaración, revelando que el ser radiante que describió era de hecho Yahvé, el Dios de Israel mismo. Ezequiel no afirmó ver a Dios directamente, sino solo la semejanza de la gloria de Jehová. Y muchos creen que tales visiones fueron apariciones de Jesucristo antes de la encarnación, como sugiere Juan 12:41 en el contexto que se refiere a Isaías 6. Tales apariciones podían iluminar, pero no redimir. Para la redención era necesaria la encarnación plena, y no simplemente una apariencia como un hombre. Wright. 2. Todo lo que le fue sugerido a Ezequiel por el fuego, los seres vivientes, las ruedas, el espíritu de vida, se nos ha revelado más claramente en el Hijo de su amor. Morgan. 3. Este era el hombre Cristo Jesús, y esta es la última y mejor parte de la visión, es decir, Cristo puesto por su Padre en lugares celestiales, muy por encima de todo principado y potestad. 4. No importa qué mensaje Dios le diera a predicar, o qué oposición surgiría de la gente, Ezequiel sería alentado y fortalecido porque había visto el poderoso trono de Dios en medio de la prueba de fuego. Había visto la gloria de Dios. Wiersbe. Gloria. El término kabod deriva de una raíz que significa ser pesado, pero cuando se aplica a la realeza y la divinidad denota el peso total de la majestad de esa persona, esa cualidad que evoca una respuesta de asombro en el observador. Block. Y me postré sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba. La respuesta de Ezequiel fue una de humilde rendición ante tal Dios de gloria. La respuesta de Dios fue revelarse a sí mismo a través de su palabra. Uno podría pensar que la mera revelación de Dios en una visión era suficiente, pero no era suficiente para Dios.
Algo en su naturaleza exige que se revele a sí mismo a través de su palabra, lo que hace que esta visión sea valiosa no solo para el profeta Ezequiel, sino también para todos los que lean y consideren su palabra. Y, si Ezequiel no lo sabía antes, ahora entendía claramente que la gloria de Dios no se limita a Jerusalén y al templo. 2. No hay duda de que durante todo su ministerio, ya sea que Ezequiel escuchara la voz o hablara los mensajes que se le encomendaron, lo hizo con la conciencia de la gloria de Jehová tal como la había visto en esas visiones.